¿Cómo están? Bienvenidos a Entrevista Digital. El día de hoy nos acompaña Olga Johnson. Ella va con el número 19 al Congreso y es parte del partido Avanza País. Bienvenida, Olga, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, María José. Buenas tardes a todo tu público. Olga, ¿qué opinión te merece el escándalo de las vacunas Gates? Lamentable, es deplorable que los funcionarios públicos hayan aprovechado de su cargo viendo cómo moría nuestra gente, viendo cómo sufrían los médicos, siendo médicos, viendo cómo médicos de primera línea sufren, mueren, sus familias sufren y mueren, y no les importó absolutamente nada utilizar y aprovechar su función pública y llamar a más amistades, ¿no? A un dueño de chifa, a otro de un laboratorio, y siguen saliendo más nombres que realmente son indignantes para el pueblo. Nunca más queremos ver a esa gente siendo funcionarios públicos. El tema de la vacuna Gates en realidad es muy lamentable. Es una situación que está aquejando últimamente en estos días al país. Sin embargo, pues no podemos olvidar que aún seguimos inmersos en una segunda ola por COVID-19. ¿Qué opinas de las medidas que se implementaron para hacer frente a esta pandemia? Y quiero preguntarte concretamente sobre el tema de la inmovilización social obligatoria y el toque de queda. ¿Consideras que son medidas efectivas? Bueno, nosotros en Avanza País, y Hernando ya lo dijo, ya lo comentó en diferentes medios de prensa, no estamos de acuerdo. Hernando ha tenido conversaciones con Israel, con Taiwán, con Guayaquil, con los equipos de COVID, anti-COVID de estos países, y lo que se les ha explicado es que al contrario, no se tiene que restringir a la población, se le tiene que aperturar más horas al comercio, tal vez 24 horas al día, 3 grupos de 8 horas. Entonces, la gente sigue trabajando, la población económicamente activa sigue moviéndose, sigue circulando en la economía, y eso no genera aglomeración, que ese es el gran problema que tenemos en esta crisis sanitaria. Definitivamente no estamos de acuerdo bajo ninguna circunstancia de restricciones, toques de queda, ¿no? Correcto. Permíteme abordar de una vez los temas que van con su candidatura. Una consulta, ¿por qué eligió participar en estos comicios siendo parte del partido, pues como ya lo mencionó, de Hernando de Soto, si antes formó, por ejemplo, parte del partido político Perú Posible? ¿Cuál es la diferencia entre las ideologías de estos partidos o en todo caso entre sus líderes? Bueno, cuando estuve en Perú Posible era bastante joven. Estuvimos en la época en la que uno creía en la democracia, creía que era necesario cambiar al país. Y bueno, como todos los peruanos y muchos peruanos nos encantamos del líder y del partido que cada vez se fue mellando poco a poco. Yo presenté mi renuncia y eso se encuentra inscrito en el registro de organizaciones políticas. De ahí decidí no participar en política. A una vida cuenta, yo soy abogada especialista en saneamiento físico legal de inmuebles del Estado y privados, y también soy abogada comercial, y decidí dedicarme a la actividad privada por muchos años y también al desempeño de la gerencia de la microempresa, la MIPE, que tengo con mi familia. Pero en este orden de ideas fui viendo la problemática que tienen las MIPES, la problemática que tiene el emprendedor peruano para poder surgir. Gracias a Dios, nosotros pudimos exportar a Centroamérica, obtener la marca País, y es ahí donde conozco mucha gente del partido de Avanza País y conozco la propuesta de don Hernando, que coincide netamente con los ideales que yo tengo y las propuestas que yo tengo para mejorar la economía de las micro y pequeñas empresas que son el sostén de la economía peruana. Correcto. Olga, hemos podido observar que usted llenó la declaración jurada de su hoja de vida en el JNE con varios días de anticipación, cosa que pues no ha pasado con varios candidatos. Usualmente esperan la fecha límite para rellenar este tipo de formularios. ¿Realmente es tan complicado de resolverlo como lo sentenciaron varios de los candidatos que han estado en este programa? Bueno, yo estuve en el Comando Central de Campaña apoyando en el momento de la precalificación. Yo he trabajado en los registros públicos y soy especialista en ser muy minuciosa con la revisión de los documentos. Entonces, apoyé al Comando Central de Campaña para la precalificación de precandidatos en el mes de septiembre.
Entonces ya conocía muy bien cuál era el formato. Cambiaron unas cuantas cosas, unos pequeños detalles, entonces para mí fue algo muy, muy sencillo y se presentó en su momento y se dieron la información al Comando Central de Campaña para que pueda ingresarlo al Jurado Nacional de Elecciones a través del portal, ¿no? El problema no tanto, María José, ha sido que el formulario ha sido muy engorroso. Me parece que más el problema ha sido como esta es la primera vez que trabajamos bajo un sistema de presentación de documentos, hay documentos adjuntos, declaraciones juradas adjuntas, entonces genera también el movimiento de personal que tenía que escanear, y estábamos hablando de un momento en crisis sanitaria, entonces generaron un pequeño problema y también que muchas personas están usando la red, entonces a veces hay colapsos de red y en los lugares donde se centraron los comandos de campaña de repente hubieron esos problemas, ¿no? Pero yo creo que no era necesariamente la gran ciencia oculta llenar este formato. Correcto. A lo mejor lo ideal hubiera sido, como usted hizo, ¿no? Llenarlo con varios días de anticipación en caso no haya internet o se pare el formato o tal vez no encuentres algunos documentos que había que adjuntar. Exactamente, exactamente, esa era la idea. Olga, vamos a abordar un poquito el tema de sus propuestas en la candidatura que está teniendo al Congreso. En el ámbito económico, sector que ya hemos visto que ha sido duramente afectado en esta pandemia, ¿cuál sería su proyecto de ley concreto que aportaría una pronta reactivación económica en el Perú? Y en ese mismo sentido, permítame hacer una segunda pregunta. ¿Cuánto estima usted que debería crecer la economía para reducir la pobreza, al menos a los niveles que teníamos antes de iniciar esta pandemia? Muy buena pregunta, María José. Mire, nosotros estamos trabajando en un plan estratégico de gobierno con Hernando de Soto. Hernando de Soto propone 37.000 millones de dólares inmediatamente en el erario público a través de destrabar proyectos que ya se encuentran en la fecha, como proyectos mineros, temas pendientes con las microempresas, con los transportistas, etcétera. Esto ya está concertado con los 500 gremios a los cuales Hernando ya tiene contacto y se lo ha ofrecido al presidente Sagasti. No para que esperemos hasta el 28 de julio cuando Hernando sea presidente, sino porque desde ya se pueden hacer. Y si ya todo está listo, escrito, documentado, concertado, ¿por qué no lo podemos trabajar? Personalmente llevo, y esto incrementaría a tu pregunta, a tu segunda pregunta, el 2% del PBI anual. Entonces, con esto podríamos ir equiparando año a año la brecha, la gran brecha que tenemos. Y significa 12 veces el presupuesto que se tiene para la reactivación económica del país. Entonces, esto generaría inmediatamente circulación de dinero, rápidamente. Personalmente, al ser micro y pequeña empresaria, conozco la problemática en la cancha. Tenemos problemas como el Reactiva, tenemos problemas en impuestos, tenemos problemas reales y tangibles como empresarios, emprendedores. ¿Qué hay que hacer? Primero hay que unificar las normas laborales. 130 normas laborales que finalmente lo que hacen es que nadie sea formal y los trabajadores no sepan ni siquiera a qué normas se acogen. Hay la pesquera, hay la minera, hay la MIPE, hay la agropecuaria, etc. Hay distintas normas. Unificar las normas en una sola ley general de trabajo. Segundo, el tema del régimen MIPE tributario. Es un régimen que ha salido satisfactorio según los números y las cifras que ya se han dado de muchos años. Hay que propiciarlo y hay que darle fortaleza y fuerza a través de mejores marcos normativos para que más micro pequeños empresarios puedan acogerse a este régimen tributario que ya existe, pero que hay que darle un cierto marco específico para esta problemática. Tercero, el tema de las exportaciones. Solamente el 4% del valor exportable lo exportan las MIPE, y las MIPE son el 95% de las empresas. Entonces no tiene lógica, o sea, es al revés lo que estamos exportando. Entonces hay que trabajar en la exportación de las MIPES. ¿Con qué? Con el fortalecimiento de las OCE, de las oficinas de comercio exterior, que en este momento se encuentran cerradas por pandemia, pero no necesitan estar cerradas, pueden estar abiertas, se pueden estar contactando a través de los sistemas virtuales con los emprendedores peruanos, contactándolos con los compradores extranjeros, porque los extranjeros sí quieren comprar. Te lo digo yo porque yo lo sé. Yo lo veo en la industria del plástico de la que nosotros formamos parte, hemos formado parte de mi familia. Segundo, hay que fortalecer algunos planes y no descubrir mucha pólvora, porque tampoco es generar y generar leyes
para que todos los días tengamos en el peruano más de 90 leyes que nadie las lee y no se cumplen. Lo que hay que hacer es fortalecer lo que ya está. Plan como el plan del programa al apoyo a la internacionalización. ¿Qué es este programa? Este programa lo da PROMPERÚ, que es una partida presupuestaria para que las MIPES puedan exportar a un país destino y se les pueda pagar hasta los pasajes para que los vendedores puedan ir a este país destino y puedan presentar publicidad en ese país destino. Existe el plan, existe el proyecto, ¿por qué no impulsarlo, publicitarlo, promocionarlo? Porque eso es lo que está faltando en el Perú con las MIPES, el impulso, el impulso. El 40% de las MIPES debería venderle al Estado. Las compras del Estado son según la 28015, son del 40%. El Estado no le compra a las MIPES, ¿por qué? Porque las bases de una licitación son cambiables a cada momento y ahí viene mucho tema de la corrupción porque son dirigidas. Si el micro y pequeño empresario, supongamos el tema de un zapato, los zapatos, dicen zapato de cuero con capellada no sé qué y pasador, y en las siguientes bases esto ya cambió, ya no es de cuero, sino es de cuerina. Entonces el fabricante y micro pequeño empresario ya no puede cambiar su producción porque ya lo hizo, generó un gasto y lamentablemente pues fue dirigido hacia un canal, y ahí es donde tenemos que trabajar mucho la lucha anticorrupción. Correcto, Olga. En todo caso, pues todo se resume en impulsar, ¿no? Impulsar y regularizar todos estos procesos. Permíteme ahora abordar tu tercera propuesta de campaña que habla sobre independizar Cercado de Lima. ¿A qué te refieres con esto y por qué consideras que podría ser beneficioso para el país? Bueno, yo soy vecina del distrito del Cercado de Lima, es un distrito que ya existe, es el primer distrito creado en el país. Eso es un tema que no es nuevo, es un proyecto que se encuentra en el Congreso desde el año 2016. Vengo apoyando una asociación que se llama la Asociación de Vecinos del Cercado de Lima. Nosotros somos casi 400.000 habitantes en Lima, en este distrito, y no tenemos un alcalde, no tenemos un regidor, no tenemos derecho a voz ni a voto, y todos nuestros tributos se van a la municipalidad metropolitana y se dividen entre todas las municipalidades. Nosotros nos debemos a la metropolitana, cuando lo lógico es ser un alcalde distrital y la metropolitana, la general de todos los distritos. Lo que significaría también una liberación de la municipalidad, de carga de la municipalidad metropolitana de Lima, que le permitiría también hacer más obras a la metropolitana y no dedicarse a un pequeño distrito. Nosotros adolecemos de temas de seguridad, de limpieza pública, y no solamente el distrito de Cercado de Lima es el mercado central y la plaza de armas. El distrito de Cercado de Lima es Helio, Chacrarríos, Cipreses, el cercado industrial, que somos totalmente olvidados. Entonces, nosotros pagamos nuestros impuestos, pagamos nuestros tributos, y como lo decía ayer también en una entrevista, acá hay muchas industrias que tienen una buena cuota de tributos. ¿Y dónde están esos tributos? Porque no hay una mejora ni siquiera en nuestras pistas. Y esto es un tema que solamente versa por el Congreso. Parece ser un tema municipal, pero versa en la modificación del artículo 3 de la 27972 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Y esto no es nuevo, está desde el 2016 debatiéndose en el Congreso, en comisiones y comisiones interminables, y bueno, tiene que surtir efecto para poder generar al ciudadano de a pie, que es el que elige, una tranquilidad en el caso de seguridad, en el caso de limpieza, no ver la basura botada por todos lados y tener que estar llamando a cada rato a limpieza de la municipalidad, ¿no? Muchísimas gracias, Olga, por en realidad la entrevista, por participar en este programa. Y antes de finalizar, me gustaría poder darte la oportunidad de que menciones puntualmente, porque el tiempo es corto, alguna propuesta que no hayamos tocado en esta entrevista y que consideres importante que nuestros oyentes la escuchen. Muchas gracias, María José, por el tiempo. Es importante explicarle a tu público que también llevamos la formalización de la propiedad. Hernando de Soto, ese especialista, fue el gestor de Cofopri por los años 90. Nosotros queremos titulizar a todas estas viviendas que no tienen título de propiedad, pues un título de propiedad no tienes agua ni luz, y esto es lo que están adoleciendo. Son 85.000 millones de dólares en viviendas sin titulación. ¿Esto qué va a generar? Capital.
Hernando te lo ofrece a través de un programa de capital con una probablemente inversión con una banca extranjera que puede apoyarnos también en su momento para poder generar capital a través de la titulación de tu predio, tener dinero cuando tú lo necesitas, porque si tú tienes un título, puedes proponerlo a la banca e inmediatamente contar con dinero en efectivo. Nosotros modificaremos la ley 31.156 para evitar el tráfico de terrenos que tanto daño le hace al país en cuanto al tema de la carga registral y que no pueda ser transferido el inmueble después de los 5 años de haber sido acogido a la prescripción adquisitiva, pero no como una carga, sino como un gravamen. Adicionalmente, generaremos apoyo a COFOPRI para que existan las brigadas. Sin brigadas no hay títulos de propiedad. Y esto pasa también en los mercados, María José. Mercados que aún no han podido concretarse su privatización. Las normas están ahí y no se pueden concretar porque no hay personal en la unidad ejecutora de COFOPRI para poder generar el levantamiento catastral. Y es el tema que se tiene que trabajar de inmediato apenas Hernando sea presidente, porque es lo que sabemos y esto va a generar dinero, plata en efectivo y circulación de dinero que nos va a hacer reactivarnos económicamente de una manera inmediata, sin darnos cuenta. Correcto, Olga. Muchísimas gracias. Antes de que finalice esta entrevista, me gustaría poder pasar con nuestra dinámica del ping-pong. Yo te doy un nombre o una palabra y tú me respondes solamente con la primera palabra que se te venga a la mente. Hernando de Soto. Maestro presidente. Avanza País. El mejor partido. Alejandro Toledo. Decepción. Vacuna Gates. Deplorable. Keiko Fujimori. Hija de Fujimori. Cecilia Blume. Triste. Reactiva Perú. Necesitamos un año de gracia. Confiep. Apoyo también para microempresarios. Izquierda Peruana. Hay que tenerle mucho ojo. Nueva Constitución. No estamos de acuerdo. No es el momento. Rafael López Aliaga. Ultraderecha. Partido Victoria Nacional. ¿Por ahí? Minsa. Modificaciones urgentes, cambio de personal urgente. Matrimonio igualitario. Unión patrimonial. Violencia familiar. Modificaciones urgentes, generación de más centros de emergencia mujer. Finalmente, COVID-19. Esperemos que termine pronto. Muchísimas gracias, Olga, por estar en el programa. Te doy unos 20 segundos para que puedas comunicarte con la audiencia y expresar lo que desees conversar con ellos. Muchas gracias. Bueno, este 11 de abril te pido a ti, ciudadano, que votes de manera informada. Hernando de Soto es el único en este momento que puede concertar con todas las sangres, con todas las partes. Es el que tiene un plan estructurado en economía para poder salvar al país de la crisis económica. A nivel sanitario, tiene ya las conversaciones con países como Israel, como Taiwán, ciudades como Israel, como Taiwán, que ya tienen un plan de anti-COVID. Por favor, vota informado por una persona que sí conoce. Olga Johnson al Congreso con el número 19 por Lima, una persona que no tiene ninguna denuncia, hoja limpia de vida, una empresaria como tú, que solamente quiere trabajar para servir al país, porque no quiero dejarle este país a mis hijos, no se lo merecen, ni los tuyos tampoco. Este 11 de abril vota informado, vota por los 3 trenes de Avanza País y escribe el número 19, Olga Johnson y Hernando de Soto, sí saben. Muchas gracias, Olga, y muchísimas gracias a las personas que se han conectado para poder ver esta entrevista. Nos vemos mañana a la misma hora y por el mismo canal.